Hola amigos, ya estamos con el tema del inversor. De verdad que me hubiera gustado hacer este trabajo en un único vídeo, pero no va a poder ser porque veo que se va de tiempo, así que lo he dividido en dos vídeos. Este, en donde veremos cómo hacer el transformador, porque nos lo tenemos que hacer nosotros, y ya el siguiente vídeo es el circuito en sí, y meterlo todo en una caja, es decir, ya terminar el trabajo. Bueno, recordando un poco, un inversor es un circuito electrónico que hace lo inverso de un rectificador. Un rectificador convierte la corriente alterna en continua. Un inversor convierte la corriente continua en alterna. ¿Y para qué queremos esto? Pues por ejemplo, si tenemos una casa de campo o en el camping o en donde sea, tenemos unos paneles solares y cargamos baterías, podemos tener energía, pero no queremos usar 12 voltios que dan las baterías, sino como en casa, tener 220 o 125. Bueno, eso es lo que va a hacer el inversor. Pero un inversor no es un simple transformador, aunque también utiliza uno, en nuestro caso. No podemos conectar la corriente continua de una batería aquí a un transformador, porque no solamente no vamos a transformar nada, vamos a quemar el transformador y la batería puede hasta explotar. Para usar el transformador, primero hay que convertir la corriente continua de la batería, de 12 voltios, también en 12 voltios, pero de alterna. Y solo entonces ya aplicamos esa alterna al transformador para elevarla a la tensión que queramos. Bueno, las prestaciones de este inversor anuncié que eran 500 vatios de potencia, pues no, van a ser 600 vatios, un poquito más. La tensión de entrada, 12 voltios porque es la más disponible, pero quizás 24 fuese mejor idea porque trabaja todo más descansado. Veremos en el vídeo cómo hacerlo a 24 voltios si alguien lo desea. La tensión de salida serán 125 o 220 voltios a elegir. Quiero que lleve este inversor, el circuito me refiero, un par de gadgets que creo que son interesantes. Uno, regulación de tensión de salida, es decir, aunque haya más carga o menos carga, la tensión se va a mantener constante. Y otro gadget también muy interesante es la alarma por batería baja. Cuando a una batería le pides corriente ya te la da, pero si permitimos que la tensión baje por debajo de 10 voltios y medio, ocurre un fenómeno que se conoce como sulfatación, de modo que esa batería ya no puede cargarse más o carga muy mal, es decir, se destruye y hay que tirarla y las baterías son caras. Pues bien, el inversor con este gadget de alarma por batería baja va a impedir que eso ocurra, porque cuando la tensión llegue a un valor que nosotros vamos a prefijar, que ya digo que es típicamente 10 voltios y medio, se desconecta y con eso evitamos que la batería se destruya. Más prestaciones o más características de este inversor, por supuesto tendrá su ventilador para evacuar el calor, llevará los MOSFET iguales que los del circuito para regular la velocidad del motor, creo que eran los IRF 1407, ahora lo veremos. Son MOSFET que aguantan más de 100 amperios y apenas se calientan. De hecho, el circuito va a estar limitado a los 600 vatios del transformador que he conseguido, pero probablemente puede vérselas con hasta 1500 vatios. No hay pescado gordo que pese poco, y muchos quieren pescado gordo que pese poco, y eso no puede ser. Lo digo por la infinidad de tutoriales, tanto en vídeo como en web. Ojo, no digo que sean todos, pero hay un buen número de ellos, bastante magufos. Para los que no sepan lo que es magufo, es el equivalente a charlatán. Aquí en Murcia decimos vendeburras, por ahí afuera dicen chanta, es decir, embaucadores, que pretenden hacer inversores de 500 vatios, de 700, de 1000, y luego te metes a ver el trabajo y utilizan un transformadorcito de este tamaño. Vamos a ver, 700 vatios. Aquí pone 12 voltios, 4 amperios máximo. La potencia que se puede manejar aquí, si no me equivoco al multiplicar, son 12 voltios por 4 amperios, 48 vatios. No 500, ni 700, ni 200. Es decir, no se puede hacer un inversor con un transformador de este tamaño. Imaginaos uno de 50 amperios y este T4, uno de 50 como tiene que ser en tamaño, porque ojo, esto pesa 1 kilo ya, y fácil cuesta 20 euros, debe ser un tremendo el tamaño. Así que de esto hay que olvidarse, a no ser que te conformes con 50 vatios, entonces sí. Vale, otra opción que puede ser magufa o no, depende de cómo lo utilices, es el transformador de microondas. La cosa va a ser bastante magufa si se pretende utilizar tal cual está, porque vamos a ver, es cierto que este transformador es capaz de vérselas con 1 kilovatio o casi 1 kilovatio, porque de hecho lo hace en el microondas. Ahora bien, lo hace a 220 voltios.
a 220 voltios, ¿qué intensidad es necesaria para rendir un kilovatio? Pues prácticamente 4 amperios, porque 240 voltios por 4 amperios, pues eso, casi 1000. Pero el fabricante no es tonto y la sección del hilo está acorde a esa intensidad máxima, que son 4 amperios, no 50, que son los que van a pasar a 12 voltios. Nosotros vamos a trabajar a 12 voltios. Si ponemos aquí 12 voltios no van a pasar 50 amperios ni de broma por la resistencia que va a ofrecer, pero es que si pasaran, esto saldría ardiendo porque el hilo, como digo, es para 4 amperios. Así que la solución no magufa es desmontar el transformador, todas estas chapitas que tiene, hay que separarlas, que no parece fácil, quitar el bobinado que tiene y ponérselo nuevo de más sección para aguantar esa intensidad, pero si ya va justo el hilo como va, si se lo ponemos de más sección, dudo que quepa aquí. En fin, yo esto lo veo un lío, por eso veo mejor utilizar otro tipo de transformador, que es el toroidal. Está basado en un anillo sobre el que vamos a bobinar los devanados. Esto está hecho en ferrita. Las ventajas de un toroidal respecto a estos transformadores cuadrados que acabamos de ver son, primera, a igualdad de potencia son más pequeños, es decir, pesan menos y menos volumen. Son más eficientes y además se calientan menos, así que nuestra elección va a ser un transformador toroidal. Vamos a conocer ahora la potencia máxima que puede entregar un toroide y en este caso la etiqueta nos dice que es, aquí lo pone, 600 vatios, pero no siempre esa información puede estar disponible o a lo mejor conseguimos un núcleo solo sin etiqueta ni nada. Bueno, pues la superficie del toroide es la que nos va a determinar la potencia y me refiero a la superficie total, es decir, la cara de arriba, la de abajo, la externa y la interna. Y la fórmula que relaciona la potencia que nos da un transformador toroidal con el área es potencia expresada en vatios igual al área al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar el área? Pues el área tiene esta otra fórmula, va a ser el diámetro externo, aquí tenéis un croquis, el diámetro externo es este, es decir, esta medida, menos el diámetro interno, este agujerito del interior, multiplicado por la altura y todo ello dividido por 2. Ahora no tenemos nada más que sustituir los valores que ya los he medido con el escalímetro lo mejor que he podido y he obtenido estos valores: 13 centímetros, 7 de altura y 6 en el interior. Por cierto, potencia en vatios, área en centímetros cuadrados, muy importante, ¿eh? Y todas estas medidas también son en centímetros, siempre. Vamos a sustituir en esta fórmula los valores. Tenemos de grande, de externa 13, menos 6, altura 7, pues 13 menos 6, 7, 7 por 7, 49, y 49 entre 2, 24 y medio. Pero ojo, 24 y medio al cuadrado, en la fórmula. Es decir, la potencia en vatios será igual a 24,5 al cuadrado. Tomamos la calculadora. No tiene la función de exponente, pero bueno, da igual. 24,5 por 24,5 igual a 600, es decir, 600 vatios, prácticamente lo que nos dice la etiqueta. Como veis, la teoría funciona, ¿vale? Os recomiendo que elijáis medidas como esta, 13, 7, la interna da igual porque suele ir relacionada con las demás medidas, pero si tomamos medidas más pequeñas, aunque solamente sea un poco, la potencia disminuye muchísimo, porque no es proporcional. Si hacéis la prueba de sustituir en esta fórmula valores a la mitad de los que aquí estoy poniendo, por ejemplo 6,5 y 3,5, uno puede pensar, pues si las medidas son la mitad, la potencia será la mitad. Pues no, es 16 veces menos. Por la misma regla de 3, si aumentamos un poco el tamaño del núcleo, la potencia también aumenta drásticamente. Así que mi consejo es que busquéis un núcleo de este tamaño como mínimo para poder tener 600 vatios. Y unas palabras sobre cómo conseguir uno de estos transformadores, o al menos el núcleo vacío, para bobinarlo nosotros. Esto es bastante más difícil de encontrar de lo que yo me creía. Muchos vendedores por internet y en las tiendas venden núcleos vacíos para bobinarlos tú, pero claro, son núcleos así,
Ya imagináis la potencia que puede tener esto, 2 vatios, 3, 10 vatios, pero de ninguna manera venden núcleos de este tamaño vacíos. No lo sé por qué, pero he buscado y no hay manera. Se puede conseguir el transformador ya montado, pero esto es una pena, porque esto es mucho más caro que el núcleo. Quizás valga el núcleo solo 15 euros en este tamaño, 20 como mucho, pero un transformador de este tamaño nos vamos a 100 euros rápidamente. Así que la otra opción más práctica es o bien chatarra, muchos amplificadores de audio de calidad suelen llevarlos y más grandes que este también. Y la otra opción es recurrir a páginas web de segunda mano, de compra-venta, que es lo que hice yo, y tuve la suerte de encontrar varios anuncios, y uno de ellos era el de este transformador, un chaval de Madrid muy majo, que me lo dejó súper barato, y me llegó de un día para otro. Es decir, que esto lo digo para que no penséis que sois torpes buscando, no, 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 es que cuesta trabajo dar con uno de ellos, ¿eh? A mí me ha costado casi un mes de búsqueda. Vamos a empezar a hacer trabajos ya sobre este transformador para convertirlo en lo que necesitamos. Ahora no nos sirve como está. Tenemos de momento un devanado de 220 voltios o 125 según el país, eso ya eliges tú. Este sí que nos sirve, esta será la salida del inversor. Pero estos devanados no van a servir porque nosotros necesitamos uno de 12 voltios, pero no así sencillo como este, sino uno con toma central, es decir, un 6 y un más 6 voltios, son 12. Y ninguno de estos devanados se corresponde con este patrón. Además son a 35 voltios, no a 12, y para colmo son dos, nosotros necesitamos uno. Por lo tanto, estos dos devanados van fuera. Pero no me refiero simplemente a cortar así por aquí, no. Me refiero a cortar por aquí este plástico, retirarlo y quitar las espiras de cobre correspondientes a estos dos bobinados, pero respetando, como digo, el de 220, que este sí nos sirve. Con el cúter y con cuidado he roto un poco el plástico y ahora lo estoy quitando. Para poder acceder al cobre, primero hay que quitar el plástico. Bueno, pues paciencia. Una vez hemos quitado todo el plástico, aparecen las dos bobinas del secundario, estas de aquí, desde aquí hasta aquí, y estas de aquí, bueno, desde aquí hasta aquí. El bobinado de 220 está debajo de esta parte plateada, ahí no hay que tocar nada. De hecho, cuidado con herramientas afiladas de este tipo, al quitar el plástico no vayamos a producir algún tipo de hendidura aquí porque romperíamos el primario y habría que bobinarlo de nuevo. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el plástico, con el cobre. Cortamos si es necesario y vamos así quitando espira por espira. Este cobre, por cierto, se puede guardar, ¿eh? No lo vamos a tirar. Vamos quitando las últimas espiras de hilo. Muy bien. Y aquí nos queda el núcleo con este bobinado de 220 y su protección sobre la que pondremos el bobinado de 12 voltios con toma central. Quiero dejar claro un concepto para no confundirnos a partir de ahora. En este transformador, este bobinado de 220 voltios, que normalmente es el primario, cuando se va a utilizar, por ejemplo, en un amplificador de audio, porque se le ponen 220 y se obtienen 35 voltios, por ejemplo, en este caso, en los secundarios, que son los que acabo de quitar. Pues ahora va a ser al revés. Este bobinado de 220 será el secundario, puesto que la tensión se la vamos a suministrar al bobinado de 12 voltios que vamos a hacer ahora. Esta diferencia es importante saberla para no confundirnos. Bueno, para bobinar este tipo de transformadores necesitaremos una herramienta que nos vamos a hacer ahora. La herramienta para bobinar, la que vamos a utilizar para ir haciendo los bobinados en el núcleo, la tengo aquí ya dibujada en una madera, más o menos como esta nos vale. Las dimensiones no son críticas, algunas de ellas, por ejemplo, el ancho no es crítico. 40 milímetros tiene que ser suficiente como para permitir ir enrollando aquí el alambre que iremos usando para el bobinado y que por supuesto pase por el interior del núcleo, si no, no podemos utilizarla. En cuanto al grosor, 6 milímetros tiene esta, bueno, pues simplemente que no flexione demasiado y no se quiebre. 5, 6, 7 milímetros estaría bien. Y la única medida un poco crítica es esta. Entre el interior de este círculo, esto será un taladro y esto otro taladro. Pues bueno, si yo pongo el 0, lo pongo aquí, el 0, aquí tenemos 25 centímetros. Esto quiere decir que cuando yo enrolle el hilo aquí,
Cada vuelta serán 25 más 25, medio metro, y un metro serán pues 2 vueltas. Como más adelante vamos a ver que tenemos que medir el hilo en metros para bobinar, pues esta herramienta nos va a servir para contar esos metros. Si por ejemplo necesitamos 20 metros de hilo, pues daremos 40 vueltas, ya que cada vuelta es medio metro. Bueno, ahora con una sierra de marquetería voy a ir cortando estas líneas y veréis cómo queda esta herramienta. La herramienta de bobinar ya está terminada, aquí podéis ver el detalle, estos 3 taladros de diámetro distinto, y más adelante veremos cómo se utiliza. Para averiguar el número de espiras, de vueltas, que va a tener este devanado primario de 12 voltios con toma central, vamos a hacer un sencillo experimento. Haremos un devanado de 10 vueltas nada más y someteremos al bobinado de 220 o 125 según el caso, lo vamos a someter a tensión. No tenemos más que medir la tensión inducida en este devanado de 10 espiras y usar una regla de 3 para saber cuántas espiras serán necesarias para 12 voltios. En esta ocasión vamos a hacer un devanado de solo 10 espiras. ¿Y qué supone eso en longitud de cable? Ya lo he medido y son más o menos un par de metros. Imaginaos que son 200 espiras, lo que podrían suponer 30 metros, por ejemplo. Pues debe de ser un martirio pasar 30 metros de cable por aquí para cada una de las 200 espiras que hagamos. Por eso es por lo que vamos a utilizar la lanzadera, esta herramienta para bobinar previamente el hilo y que sea la tarea más llevadera. Bueno, primero vamos a medir lo que mide una de las espiras para saber cuántos metros de cable hay que poner para 10 espiras. Pues con un metro flexible de este tipo vamos a medir una espira. Pasamos por aquí. Y tenemos, vamos a estar seguros que no esté el metro pillado por abajo, exactamente. Y yo mido aquí, si pongo el metro un poco más para arriba, aproximadamente 19 centímetros, un poquito más cada vuelta. Vamos a suponer que son, sí, 19 centímetros una espira, por lo tanto 10 espiras son 1,90, 1,90 m. Siempre al alza nos vamos a 2 metros para que no nos falte cobre. Bien, pues tomamos un trozo de cobre de 2 metros o bien del carrete, lo ponemos aquí en esta herramienta, lo voy a pasar precisamente por este agujero que hice para fijar el cable y ahora empezamos a bobinar. Por cierto, ¿cómo voy a contar los metros con esta herramienta si no lo he medido previamente el cable? Como mide 25 centímetros de aquí a aquí, ya vimos que una vuelta eran 50 centímetros, para 2 metros de cable que voy a utilizar en esta ocasión, pues tengo que usar 4 vueltas, es decir, no tengo por qué medir el cable, simplemente doy 4 vueltas y esos son 2 metros. Una, 2, 3 y 4. Bueno, 4 ahora son 4 y sobra un poquito. Muy bien, ya tenemos el cable aquí. Ahora nos venimos, lo vamos a poner, por ejemplo, aquí, igual que están estos cables, hacia arriba. Vamos a poner un extremo, pasamos la lanzadera ya. Y lo vamos a fijar el cable, igual que están los otros, aquí, así, con cinta adhesiva, cinta de carrocero o la que nos parezca mejor. Vamos uniendo el cable para que no se suelte. Bien, y ahora el trabajo consiste en ir contando vueltas. Tenemos que procurar que el hilo quede así, bien cerca del núcleo y que no montemos las espiras. Esto sería una vuelta, vale, una vuelta, pasamos la lanzadera y así pues vamos contando. Vuelta, que no se monten las espiras y apretando para que se quede bien fijo. 1, 2,
Pasamos la lanzadera otra vez. Nada, el devanado ya está terminado. He procurado que no se monten las espiras y que estén lo más apretadas posible. Vamos a contarlas. El devanado empieza aquí, así que tenemos una espira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora hace así el hilo y vuelve hacia arriba pues para salir como el otro terminal. Hay que lijar los extremos para poder ahora conectar el polímetro o hacer cualquier soldadura. Tenemos que quitar el esmalte, yo ya lo he hecho, ahora se ve brillante. Vamos a comprobar que efectivamente da continuidad, escala resistencia. Ponemos las puntas y me aseguro, como siempre, de que el polímetro se ve bien en la cámara, porque a veces da reflejos. Vale, medimos muy bien, prácticamente 0 ohmios, y el polímetro, a ver si se ve. Sí, correcto. Bueno, pues ahora vamos a conectar este cable con unas pinzas de cocodrilo al devanado de 220, y el otro extremo de este cable es un enchufe para ponerlo a 220. Comprobamos que no hay nada en cortocircuito. Por supuesto, el polímetro lo cambiamos ahora a voltios, corriente alterna, AC. No se cortocircuita nada. Muy bien, conectamos. Y obtenemos un valor de 4,60 voltios. Lo apuntamos. Por cierto, que a nadie se le ocurra juntar estos dos cables del devanado que acabamos de hacer, estando bajo tensión el transformador, me refiero, con eso de que, bueno, son solo 4,60 voltios, sí, pero a 130 amperios, y no me salen mal las cuentas, ya que el transformador es de 600 vatios. Con eso vamos a conseguir, primero, un chispazo tremendo, y segundo, seguramente romper el bobinado de 220, lo que supone la destrucción del transformador, o tendríamos que bobinarlo de nuevo, lo que es un trabajo bastante arduo. Bueno, he tomado nota de los datos obtenidos con 10 espiras, 4,60 voltios. Pues habrá una regla de 3 para 12 voltios. Si con 4,60 voltios hemos necesitado 10 espiras, para 12 voltios necesitaremos X. Multiplicamos 12 por 10 y dividimos por 4,60 y nos da 26,08. Redondeando, 26 espiras serán las necesarias para nuestro bobinado. Ya tenemos el importante parámetro de número de espiras. Ahora vamos a por el otro que también importa mucho. Es la sección, el diámetro del hilo, es decir, su grosor, para que soporte la intensidad que va a circular. Estimamos que van a pasar unos 50 amperios, ya que 600 vatios que tiene el transformador a 12 voltios, pues ya eso, unos 50 amperios, una intensidad importante. Quiero aprovechar para tirar por tierra una creencia que yo también tenía de pequeño, y que consiste en pensar que cuanto más grueso es el hilo de un devanado, más intensidad va a circular. Eso no es así. La intensidad máxima, como digo, depende de cómo esté configurado el transformador. En este caso 600 vatios, si son 12 voltios, pues 50 amperios. Si haces el bobinado mucho más grueso, no va a pasar ni un amperio más. Lo único que haces es tirar el dinero poniendo hilo más grueso. Lo que sí que hay que hacer es poner un hilo de una sección que aguante la intensidad que va a circular. Vamos a ver esa tabla que relaciona el grosor de un cable, su diámetro quiero decir, con la intensidad que soporta, y vamos a elegir uno. Aquí tenemos los conductores eléctricos ordenados por sección de mayor a menor. Si nos vamos a la parte baja de la tabla, vemos que llegamos a calibres realmente pequeños. Bueno, llegado hasta el 40, pero los hay aún más pequeños, con sus solamente 8 centésimas de milímetro, y que aguanta solamente 90 miliamperios. Bueno, vámonos a la parte alta de la tabla, que es la que nos interesa, y vemos que podemos elegir por código AWG, es el utilizado en Estados Unidos, o diámetro en milímetros y sección en milímetros cuadrados. Y en esta zona de la tabla vemos las intensidades que nos interesan a nosotros, que son 50 amperios. Pero hay sorpresa, hay dos columnas, distancia corta y larga. Esto se refiere a si son, pues efectivamente, distancias cortas como las que podemos nosotros tener dentro del inversor para hacer las conexiones. Pero, ¿qué hay de la bobina, que tiene varios metros de largo? Eso es distancia larga o corta. ¿Qué hacemos? Pues vamos a elegir valores con una horquilla, de manera que su parte central sean esos 50 amperios, y veo que el AVG 6 y 7, es decir, 3 milímetros, 6 de diámetro o 4,1, más o menos tienen en su centro esos 50 amperios. De todos modos, esto es solamente una estimación. Estoy seguro que este problema se le presenta a 5 ingenieros y cada uno te va a dar una solución ligeramente distinta.
Después tendremos que experimentar nosotros con pruebas si efectivamente este diámetro de cable que vamos a poner se calienta o no. Pero de momento vamos a buscar cable esmaltado de entre 3,6 milímetros de diámetro o 4,1. Esto parece una carrera de obstáculos. Ahora no encuentro hilo de bobinar esmaltado de ese diámetro entre 3,5 y 4,1 milímetros. Lo máximo han sido 2,2 y me ha costado trabajo. Si vamos a la tabla que acabamos de ver, vemos que la intensidad es totalmente insuficiente, en torno a 25 amperios. Necesitamos 50. Esto habrá que solucionarlo y lo vamos a hacer con un material muy fácil de obtener y no muy caro, que además si tenemos suerte incluso lo podemos reciclar. Cable normal y corriente de instalación eléctrica, eso sí, tiene que tener una sección suficiente y lo hay mucho más grueso que este si queremos. Este lo he encontrado por ahí, lo tenía. Tiene la camisa, es decir, el cable tiene un diámetro de 5 milímetros, pero el cobre, que es lo que nos interesa, he pelado aquí el extremo, tiene un diámetro aproximado de 3,4, es decir, prácticamente está en el límite de los cables que vimos en la tabla que eran buenos para esto. La única pega de este cable es que al ser la camisa más gruesa que el aislante del cobre para bobinar, pues caben menos espiras, bastantes menos, pero como solo tenemos que dar 26, pues no hay problema. Por cierto, voy a poner 26 espiras de este cable y vamos a probar dos cosas. Una, si este cable funciona, y dos, si aquellos cálculos de la tensión son correctos y obtenemos 12 voltios. Bobinado de 26 vueltas, ni una más ni una menos, con cables eléctrico normal de instalación. La variancia que tienen las espiras así, más separadas por aquí, más juntas por el centro, pues es normal si quiero que vayan más o menos orientadas y repartidas por todo el núcleo. Bueno, vamos a medir la tensión con el polímetro seleccionado en tensión corriente alterna. Estos son los bornes de este bobinado. Enciendo el polímetro. Bien, y ahora conecto las pinzas para 220 en el bobinado de 220. Enchufo. Clavado, 12,15 voltios. No solamente este cable parece que vale, sino que han demostrado ser correctos aquellos cálculos. Parece que a la tensión le hemos tomado el pulso, pero ¿y la intensidad? ¿Serán estas pocas espiras capaces de captar la energía magnética del núcleo y convertirlas en electricidad por valor de 50 amperios en caso de que se le pidan? Vamos a probarlo. No es tan fácil medir intensidad como tensión. Ya hemos visto que la tensión se mide poniendo las puntas de prueba del polímetro en el devanado, aplicando tensión y el polímetro mide sin más. No hay problema puesto que apenas pasa corriente a través de él, del polímetro, porque tiene una gran resistencia interna cuando está seleccionado en tensión. La cosa cambia cuando seleccionamos intensidad. En este caso se convierte el polímetro en una especie de cortocircuito, de manera que esta no es forma de medir un transformador ni una batería, ya que vamos a provocar la rápida destrucción del mismo. Aparte que en este caso me estoy dando cuenta que no vamos a poder usar el polímetro porque si se supone que salen 50 amperios de aquí, el polímetro mide máximo 20, algunos incluso solo 10, y además sin fusible, que lo pone aquí muy claro, 20 amperios máximo, un fusel sin fusible, de modo que lo vamos a volar. Así que en esta ocasión, en vez de polímetro, usaremos una pinza amperimétrica, que para eso está. Esta mide hasta 1000 amperios, tanto en alterna como en continua, y es bastante preciso, y esto mide así, encerrando al conductor en esta pinza, y por inducción hace la medida. Bueno, hemos visto que no se puede medir haciendo un cortocircuito. ¿Qué se hace aquí entonces? Pues se pone algún dispositivo a funcionar de modo normal y se pondría el polímetro, si se pudiera, en serie, o la pinza amperimétrica en su sitio. Y yo quiero utilizar algo que vaya a 12 voltios, 600 vatios, para probar que lo da todo, que funciona bien. Pero no encuentro ningún electrodoméstico de esa potencia y a ese voltaje, así que me he hecho este montaje. Son 7, de momento 7 lámparas halógenas de 50 vatios cada una, 12 voltios. Van en paralelo, así que todo el conjunto sigue funcionando a 12 voltios. Pero las potencias se suman, 7 por 50, 350 vatios. ¿Y cuánta intensidad va a consumir esto? 12 voltios, 50 vatios serán 4 amperios y un poquito más. 4 amperios por 7, 28 amperios, que yo espero que me mida ahora la pinza amperimétrica, porque lo vamos a conectar ya mismo. De momento, el polímetro fuera. Aquí tengo un par de pinzas acordes a las circunstancias, el cable tan grueso como el del bobinado,
y pinzas más grandes. De todos modos, esto yo no lo veo, este contacto no es tan bueno como una soldadura y aquí van a haber pérdidas, ¿eh? Pocas, pero habrán. Conectamos este cable, como veis aquí, como dos pistas gruesas, bueno, cada una será un polo, no hay polaridad, esto se alterna. Ahora ponemos el otro. Vamos a poner a este cable, al otro, del transformador. Y la pinza amperimétrica la voy a poner, da igual, aquí mismo. Seleccionamos amperios alterna y voy a asegurarme que se ve la escala en la pantalla de la cámara. Un poquito más para allá, vale, se ve, sí. Bueno, mientras se pone a 0, en unos segundos conecto los 220 y vamos a ver si sacamos esos 28 amperios. Y por supuesto a ver si lucen los halógenos. Vale, ya está prácticamente a 0, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Enchufamos. Lucir, luce, pero no vais a ver el visor, no vais a ver la lectura porque la luz ciega la cámara. Voy a poner algo encima para que podáis ver la lectura del amperímetro. Vuelvo a conectar. Exacto, 28-29 amperios, lo que tiene que circular. Vale, apago. Y ahora vamos a probar vamos a hacer el mismo experimento, pero en vez de con 7 lámparas voy a completar a 12 lámparas, 5 más. De modo que 12 por 50 vatios, 600 vatios, el total del transformador. Bueno, ya tenemos 12 lámparas, 600 vatios, 50 amperios. Todo conectado, excepto la alimentación. Permitidme que ponga aquí, para que las pinzas no se vayan a tocar si se mueven, algo de plástico, por ejemplo, el tapón de esta goma de borrar, que es de plástico. Y así estamos más tranquilos. Amperímetro en marcha, pues nada, vamos a conectar la tensión de 220. ...50 prácticamente los 50 amperios que deberían de pasar, 49. Ese amperio que falta lo vamos a recuperar cuando en vez de pinzas pongamos soldadura. Muy bien, sale humo de la caja. Confieso que estoy gratamente sorprendido con los resultados. Práctica y cálculos coinciden totalmente, pero tampoco hay que cantar victoria prematuramente. Sí, ha funcionado, salen los 50 amperios, pero lo resistirá en el tiempo, quiero decir, esas condiciones de funcionamiento, se calentará el devanado excesivamente. Pues vamos a hacer una prueba. Lo voy a poner a funcionar con estos 600 vatios durante 5 minutos, pero 5 minutos de reloj. Y durante ese tiempo voy a estar monitorizando la temperatura en el transformador con 2 polímetros que sabéis que miden también temperatura con una sonda, y si se mantiene esa temperatura en unos límites razonables, este devanado lo vamos a dar por bueno. ¿Que se calienta excesivamente? Habrá que hacer uno con mayor sección. Pues ya tenemos el montaje para probar esto. Hay novedades. De momento no utilizo las pinzas, sino soldaduras, tanto en el lado de las lámparas como en el transformador. No quiero falsos contactos y no voy a poner las pinzas. Además, en el inversor irá soldado, pues aquí también. Otra novedad, esta hilera de lámparas, hice una prueba previamente, esta es la segunda, y a los 2 minutos empezó a salir humo. No creo que el humo de la fibra de vidrio sea muy sano, aparte de que se soltaron las soldaduras. Bueno, es tremenda la cantidad de calor que genera esto, así que he puesto un ventilador dirigido hacia las lámparas. Ya sabéis que el lado de la etiqueta es para donde sale el viento. Esto no va a refrigerar al transformador, solamente a las lámparas. Espero que ahora aguante. Y otra novedad es esta pantalla deflectora improvisada para que no se ciegue la cámara. Bueno, ya tenemos la instrumentación encendida, el amperímetro, y este polímetro que está ahora mismo en selección de temperatura, cuya sonda está pegada aquí. La he puesto sujeta al devanado de 12 voltios, que es lo que precisamente yo quiero
Comprobar. Pues nada, el ventilador está conectado a 220 y todo parece que está bien. Pues nada, vamos a ver el tiempo. Y 4, pues terminaremos a las 9. Enchufamos. Y 5, terminamos ahí 10. Tenemos 23 grados y 49 amperios. La temperatura parece que no tiene prisa por subir. ...49 amperios ahí mantenidos. Sí. Vamos ya para el minuto y solamente 26 grados. Esto ya es otra cosa, con esta refrigeración ya no es tan tremendo. Un minuto. Dos minutos. La intensidad no varía. Y con 2 minutos la temperatura a 35 grados, yo creo que no va a llegar ni a 50, se estabilizará antes seguro. Lo normal, le estamos pidiendo el máximo, algo se calentará. Yo creo que esta sección de hilo para el bobinado va a servir, ¿eh? Tres minutos. Hay que tener en cuenta que en el inversor el transformador sí que va a ir refrigerado con un ventilador. Como veis, sube muy lentamente la temperatura. Cuatro minutos.
y 5 minutos. Esto yo lo doy por aprobado. Vale, el transformador funciona, pero esto no es exactamente lo que necesitamos. Hemos hecho este tipo de transformador, con un primario sencillo de 2 terminales, estos dos. Pero necesitamos un primario de toma central. Con toma central es lo que se conoce, en este caso un 6 más 6. Entre extremos también tenemos 12 voltios, pero entre la toma central y cualquier extremo tenemos 6 voltios. Y como vemos, no tiene esa toma central. La razón de no haberla puesto desde el principio es que bobinar así es un poquito más complicado. Y como tuve que hacer pruebas, pues digo, vamos a hacer el bobinado sencillo. Vosotros ya habéis visto que estos cálculos funcionan, podéis hacer el bobinado desde el principio con toma central omitiendo este bobinado. Bueno, hay dos maneras de hacer la toma central. Una chapucera que no recomiendo, que sería contar las espiras a la mitad, es decir, hay 26 espiras, pues 13. Contamos, vamos a suponer que sea esta la 13, quitamos un poquito de la camisa aislante, dejamos el cobre a la vista, y un trocito de cable lo soldamos y ya está la toma central, pero esto, como digo, no lo recomiendo. La otra forma, la buena, la vamos a ver a continuación, pero primero tendré que quitar este bobinado y seguramente este mismo cable me va a servir. Ya tenemos el núcleo sin el devanado primario de 12 voltios, solamente está el de 220. Bueno, voy a hacer el bobinado para que veáis cómo va esto, no con el cable real porque es muy recio y aquí voy golpeando la cámara, me pongo nervioso. Lo voy a hacer con este cable mucho más fácil de trabajar, pero bueno, al final os va a quedar igualmente claro. Vimos que calculamos la longitud del cable por el número de espiras y la longitud de una de las espiras midiendo con 1 metro de estos flexibles, y a mí me daba 19 centímetros cada vuelta, por lo tanto 26 espiras por 19 centímetros, 4 metros con 94, que redondeé a 5 metros y medio para dejar unos bornes. Pues bien, ese trozo de cable, que en vuestro caso me dirá lo que corresponda, yo lo he partido en dos partes iguales, serán 2,75 metros, y lo juntamos así. Ojo, no lo juntamos eléctricamente, no hay que soldar los extremos, los dejamos separados, ¿eh? Y en lugar de bobinar 26 vueltas, vamos a bobinar la mitad, 13 vueltas. Son 13 vueltas, pero de hilo doble. Bueno, pues empezamos, pasamos el hilo para dejar uno de los terminales, de los bornes, así. Esta distancia creo que es correcta, así está bien, sí. Y lo vamos a fijar, yo voy a poner solamente un trocito, pero bueno, aquí hay que poner más, y lo fijamos, y ahora empezamos a bobinar, sin lanzadera, son pocas vueltas, son solamente, en mi caso 13, bueno, aquí voy a poner las que dé el hilo, si son 3, 4, las que sean. Lo importante es que veáis cómo se hace la toma central. Se bobina, y da para, ¿cuántas espiras? Da para, a ver, 1, 2, 3 y 4. Y ahora otra vez para arriba para simular el terminal igual que aquí. Y también fijamos esto con cinta adhesiva. Muy bien, ahora vemos que en lugar de tener 2 cables como antes, tenemos 4, 2 aquí y 2 aquí. La toma central la vamos a crear juntando un cable de cada uno de estos dos grupos. Como son cables de colores, lo tenemos muy fácil, tenemos que elegir colores distintos, es decir, que no haya conductividad entre ellos. Cogemos, por ejemplo, un amarillo y este, y lo unimos ahora sí eléctricamente, es decir, le damos así un trenzado y soldamos. Esto tiene que quedarse eléctricamente unido. Esta sería la toma central y quedan los dos extremos del bobinado, es decir, ahora serían 3 terminales. Esto en el caso de que los cables sean de distinto color. Si son del mismo color ya no va a ser tan fácil identificarlos, pues es muy fácil. Vamos a tomar el polímetro y lo ponemos en continuidad, ya sabéis que pita si hay continuidad. Imaginaos que son del mismo color y no sabemos cuál es cuál. Bueno, pues nos vamos a uno de ellos y tenemos que comprobar en el otro grupo de cables cuál de ellos no conduce. Imaginaos que son del mismo color. A ver, este conduce, pita, pues esta opción no. Hay que elegir esta opción. No pita, los unimos. Como he dicho antes, los unimos
Igualmente ya tenemos la toma central quedando los dos extremos. Bueno, pues esto mismo lo voy a hacer ahora con el cable de verdad, pero más tranquilo, sin la preocupación de la grabación. Bueno, pues el bobinado ya está hecho, como veis son 26 espiras, lo que pasa es que he hecho 13 vueltas con hilo doble. Bueno, tenemos aquí los dos extremos y estos dos que he unido es la toma central porque me daban infinito con el polímetro. Vamos a comprobar ya que esto da la tensión de 12 voltios, ponemos entre los extremos. Polímetro en corriente alterna, tensión, ¿sí? Y enchufamos. Tenemos 12,10, estupendo. Igual que antes. Ahora, si en lugar de medir en uno de los extremos me voy a la parte central, tendremos 6 voltios. Eso es. Y por supuesto probamos que nos entregue esos 50 amperios. ¡Yes! El transformador ya está completamente terminado y listo para ponerlo en el inversor. He sujetado los cables con cinta adhesiva para que no se muevan, he estañado las puntas, la toma central ya está lista y este bobinado, si fuese de hilo de bobinar esmaltado, mucho más fino, podríamos pensar en protegerlo con una o dos capas de cinta de carrocero o incluso la cinta transparente que he estado utilizando, pero un bobinado tan grueso lo voy a dejar como está. Voy a contestar también a dos preguntas que más de uno se va a hacer. La primera es, ¿da igual bobinar en este sentido o en el contrario? Y estos dos cables que corresponden a estos dos terminales, ¿se pueden intercambiar? La respuesta a las dos preguntas es sí, da igual. En esta aplicación del inversor, porque hay aplicaciones en que se tiene en cuenta, no hay polaridad, de acuerdo, pero sí hay una cosa que se llama fase, y eso en algunos circuitos sí importa, pero como digo aquí, da igual. Y con esto fin del vídeo. El siguiente es del circuito, quiero decir, el del inversor y la caja para poner todo como un dispositivo compacto. No aseguro que el próximo vídeo sea precisamente ese, porque me va a llevar algunos días probarlo, experimentar, montarlo, hacer el blog, así que es fácil que intercale algún vídeo de otra temática para quitarme el empacho de inversor. Nos vemos.